Bueno, hola a todos, bienvenidos. ¿Me escuchan bien ahí? ¿Alguien que tenga el micrófono habilitado que me pueda decir si me escuchan ok? Perfecto, Sofi. Sí, se escucha perfecto. Bueno, buenísimo, muchas gracias. Bueno, mi nombre es Sofía Carballo, trabajo en la Comisión de Jóvenes Profesionales del IAPG Comahue. Em, si querés pasar un slide para ver el de la presentación que tenemos, genial. Perfecto, bueno, desde el IAPG Comahue organizamos una serie de actividades técnicas y no técnicas orientadas a jóvenes profesionales de la industria y a estudiantes próximos a ingresar a la misma. Nuestras actividades se desarrollan en la zona de Neuquén y en Buenos Aires trabajamos en conjunto con la comisión hermana de allá del IAPG. Este año nos adaptamos al contexto modificando nuestras actividades a la modalidad online. Eh, este es un ciclo de encuentros que venimos haciendo desde hace más o menos 4 o 5 miércoles. Bueno, la idea es siempre presentar a referentes de la industria en temas que sirvan para aprender y capacitar. Así que hacemos un slide más. Bueno, y ahora ya los dejo para presentar a Santiago. Eh, Vale. Joaquín, ¿estás por ahí? Ahí, sí, sí, acá estoy, se me escucha bien, ¿no? Bueno, Perfecto. antes de dar inicio a la charla, hacer una breve introducción de Santiago. Santiago se recibió en 1996 de ingeniero químico en el ITBA y hace 23 años se desempeña en diversas funciones relacionadas con las instalaciones de superficie en el upstream. Asimismo, también realizó un máster en Administración de Empresas en la Universidad Torcuato Di Tella y un máster en Energías Renovables de la Universidad de Barcelona. Y actualmente se desempeña como gerente de ingeniería en Pampa Energía para el activo de la Cuenca Neuquén. Y bueno, antes de dar pie ya al inicio de la charla, ya te doy el micrófono, digamos, comentar que todas las preguntas se pueden ir realizando a lo largo de la charla en el chat en la sección de todos los panelistas. Y al final de la charla le iremos haciendo las preguntas a Santiago pertinentes. Así que bueno, ahí ya Santiago, te doy el pase. Bueno, muchas gracias Joaquín, muchas gracias a su comisión de jóvenes profesionales por la invitación. La verdad que para mí es una alegría y un honor participar de estas charlas. Y bueno, mi intención es contarles un poco, compartir con ustedes algunas ideas sobre lo que implican los proyectos de las instalaciones de superficie en el upstream. Eh, la charla la organicé con una primera parte más técnica, contándoles, enfocándonos en las instalaciones de superficie que tenemos en áreas de gas. Este, y voy a tener el micrófono así me ven. En las áreas de gas en la industria, en la cuenca neuquina, como para que darles una idea general de lo que significan y qué tipo de instalaciones tenemos. Y después compartir con ustedes algunos temas más de gestión de proyectos y de gestión operativa y contractuales que a lo largo de estos años, eh, algunos temas recurrentes y cosas que me encontré que me parece que puede ser interesante compartir con ustedes. Todo lo que les cuente, tómenlo como mi experiencia personal. No, la idea no es acá presentar ninguna receta ni nada que se pueda así generalizar. Este, es simplemente, bueno, reflexiones que, que, que- que me surgieron cuando tuve que abordar estos temas y bueno, y cómo fue que los encaré. Bueno, rápidamente, este esquema representa lo que son las instalaciones de superficie que tenemos en los yacimientos de gas de la cuenca neuquina. El gas que proviene de los pozos es captado por una red de captación, que son una serie de gasoductos que bueno, arrancan con la línea de conducción y después tenemos colectores que atraviesan
recorren todo el yacimiento, trayendo el gas hacia la planta de tratamiento. El gas normalmente viene con algo de líquido asociado, que puede ser líquido que condensó a lo largo de los gasoductos, o puede ser líquido que viene del fondo, puede ser agua que arrastran los pozos, agua de formación que es arrastrada por el mismo gas. Ese líquido hay que separarlo primero y tenemos primero una instancia de separación. Cuando estamos en una etapa en la cual el gas ya no tiene la presión suficiente como para ingresar al sistema de transporte, es necesario comprimirlo el gas, entonces tenemos la compresión. Aguas arriba de la compresión y aguas abajo es común ver filtros colecedores, el de aguas arriba para proteger la compresión, el de aguas abajo normalmente es para extraer el aceite lubricante que le aporta que comúnmente el compresor le aporta a la corriente de gas. Y después, bueno, viene la etapa, una vez que el gas ya lo tenemos a la presión que necesitamos para ingresar al sistema de transporte, viene la etapa de tratamiento. En el tratamiento lo que hacemos es retirar, sacarle al gas los contaminantes que pueden tener como para que esté en condiciones de ser transportado. Si el gas tiene dióxido de carbono, lo extraemos en una planta de endulzamiento. Normalmente se utiliza, o la más difundida es la tecnología de absorción por aminas. Cuando tenemos que ajustar el punto de rocío de hidrocarburo, o sea, extraerle las gasolinas que pueden estar disueltas en el gas, eso se hace también normalmente con una planta de ajuste de punto de rocío. El proceso que les voy a contar es el proceso del LTS, que es separación en baja temperatura, y acá también aprovechamos para extraerle la humedad. En algunos casos en los cuales no es necesario hacer el ajuste de punto de rocío, tenemos que pasar el gas por una planta deshidratadora para extraerle la humedad. Y de esa manera dejamos el gas en especificación de transporte, que es, para el punto de rocío son menos de 4 grados bajo cero de punto de rocío de hidrocarburos, menos de 65 miligramos por metro cúbico de contenido de agua, menos de 2% de CO2 y menos de 2 ppm de sulfuro. Se lo mide el gas en un punto de medición fiscal que tiene un medidor que puede ser de placa de orificio o ultrasonido. Y hay montado normalmente también tenemos un cromatógrafo en línea con el cual tomamos una muestra cada 10 o 15 minutos del gas y vamos midiendo su composición y calculando su poder calorífico. También en los últimos años también se generalizó el uso de un higrómetro, que es un equipo que mide la humedad en línea. El gas se vende con un volumen que se lo normaliza a 9.300 kilocalorías por metro cúbico. Bueno, el proceso de separación es pasar el gas que viene por la cañería con líquido que es arrastrado por un equipo que lo que se produce es se amplía el área de pasaje y se reduce la velocidad, y con esa reducción de velocidad las gotas de líquido que venían siendo arrastradas decantan y se separan. Primero las más grandes, después las más chicas y al final hay un tamaño de gotas que es arrastrado igual por el gas que sale. Entonces, para maximizar esta separación, el secreto de los separadores está en los internos que instalan. Hay una caja de chicana, típicamente tenemos una caja de chicana en la entrada y un demister en la salida. Estos internos lo que hacen es hacer que el gas cambie de dirección. Entonces las gotas chocan contra las paredes de estos internos, coalescen y se forman gotas más grandes y caen. Para el gas que aún así, para las gotitas que son tan finitas que pasan a través de las cajas de chicana y pasan a través del demister,
típicamente una niebla, es necesario hacer pasar el gas por un filtro coalescedor. El filtro coalescedor tiene un medio filtrante que es un medio poroso, muy finito, por el cual el gas lo atraviesa de manera radial, ingresa por el centro y lo atraviesa de forma radial. Entonces, nos aseguramos que todas las gotitas, hasta las más finitas, son interceptadas por este medio, coalescen y nuevamente se separan de la corriente. Respecto a la compresión, ¿por qué tenemos que instalar compresión en los yacimientos? La idea de este gráfico es representar de manera esquemática cómo es la evolución de la presión de boca de pozo en un pozo de gas. Cuando arranca la operación del yacimiento, tenemos una presión alta y que es más alta que la presión del sistema al cual nosotros queremos cargar el gas. Entonces, bueno, acá en nuestro sistema el pozo arranca con 120 kilos de presión de boca y entre el pozo y el sistema tenemos un orificio de restricción para poder controlar el caudal que entrega el pozo para evitar daños en la formación y para que el caudal sea controlado. A medida que se empieza a depletar el pozo, la formación en la señalización del pozo, empieza a bajar la presión de boca de pozo. Y nosotros vamos compensando esa disminución de presión de boca de pozo con un aumento del tamaño de los orificios que vamos instalando acá. Entonces, de esta manera, entre este punto y este punto, la presión viene bajando, pero el caudal logramos que se mantenga constante. Te estaba señalando. Una vez que llegamos, que la presión de boca de pozo es igual a la presión del sistema, ahí ya el cuello de botella, ya el orificio lo sacamos, quedamos con el pozo fluyendo libre, y el cuello de botella lo tenemos en el sistema. Entonces empieza cuando se depleta el yacimiento, sigue depletando el yacimiento, empieza a bajar el caudal. Entre este punto y este punto tenemos una disminución del caudal. En algún momento vemos que hace sentido económico reducir la contrapresión que le ponemos al pozo para que aumente ese caudal. Entonces eso lo instalando compresión de media presión. Y la compresión de media presión lo que hace es que el pozo ahora fluya con una presión de típicamente 30 kilos y al resto de la presión lo agrega la compresión. Y de esta forma generamos un aumento de caudal en el pozo que nuevamente, como la presión se va a mantener fija ahora en un valor menor pero fija, va a volver a declinar. Y ese proceso se vuelve a repetir. Entonces nuevamente en algún momento decidimos que conviene instalar compresión de baja. Entonces instalamos una nueva instalación, una nueva planta compresora y la presión a la que fluye ahora el sistema, el pozo es de 10 kilos. Con esa contrapresión vuelve a aumentar la presión en el caudal del pozo y nuevamente vuelve a declinar. Y en algunos casos, y esto ya se estudia pozo a pozo, aún hace sentido instalar más compresión. Entonces se instalan los compresores booster. Estos hay que estudiarlos, no es generalizado, no es tan generalizado que van a generar que vamos a tener un aumento de caudal. A veces se da que uno pone un booster, baja la presión y lo único que hace es despresurizar y presurizar el mismo caudal. Entonces esto normalmente se hace o pozo a pozo o en un sector donde hay un grupo de pozos se instala en un colector. Bueno, ¿cómo comprimimos? Los compresores que instalamos son compresores alternativos que, bueno, el modo de funcionamiento es similar al de un inflador. Pero bueno, estos son los equipos que instalamos. Estos equipos tienen
un motor, un compresor, que están paquetizados, están montados sobre un skid. Este equipo, por ejemplo, tiene 1680 HP el motor, es un motor a gas. Y tienen estos dos botellones son los scrubber, que serían los separadores que se instalan en entrada para proteger al compresor de que le llegue, evitar de que le llegue líquido. El gas ingresa por acá, se separa el líquido en los scrubber. Estos botellones de acá arriba son los amortiguadores de pulsaciones. Bueno, ingresa, los cilindros corren así perpendicularmente al eje del skid. Y bueno, la compresión ocurre en estos cilindros. Este tiene 4 cilindros, 2 de cada lado. Y una vez que el gas está comprimido, sale por el botellón de abajo, que también es un amortiguador de pulsaciones, que se lo ve que tiene una aislación térmica porque sale caliente. Entonces, como sale caliente, hay que enfriarlo y se lo envía a el aeroenfriador, que es este tipo que no se ve nada más que una parte. Está montado acá atrás. Este es un aeroenfriador que tiene un gran radiador y tiene unos ventiladores que ayudan con aire a enfriar el gas. El gas que sale de los aeros, del aero, sale por acá y la descarga. Estos serían los equipos de compresión que instalamos. Estos botellones tienen un control de nivel, abren cuando sube un nivel por determinado nivel de líquido, como para evitar que el líquido pase al compresor, y si sube a un determinado nivel tiene un switch que corta y que para el equipo para protegerlo. Si llega líquido al compresor, lo primero que seguro se va a romper o va a dañarse son las válvulas. Y si llega un bolsón muy grande de líquido, corremos el riesgo de que se rompa algo más importante. Bueno, después tenemos el proceso de deshidratación. Este proceso transcurre en la columna absorbedora. El gas ingresa, el gas húmedo por acá. Bueno, acá tenemos una pequeña separación para algún condensado que pueda venir con el gas. Y el gas lo hacemos correr en contracorriente con una corriente de trietilenglicol que viene bajando inundando los platos de esta columna. Entonces inunda los platos y va bajando y va burbujeando el gas a través de las burbujas, de las válvulas, y ese burbujeo maximiza la superficie de contacto entre el gas y el glicol. El gas sale por el tope y ya está seco y se va. Es muy sencillo el proceso de la absorción. Todo el resto de la instalación tiene que ver con la regeneración del glicol. La regeneración del glicol, bueno, tenemos algún filtrado, tenemos alguna separación de algún condensado que pudo ser arrastrado por el glicol, pero básicamente el corazón de la regeneración es un calentamiento es un calentador de fuego directo que llevamos al glicol a una alta temperatura para que se evapore el vapor de agua que fue absorbido en la columna absorbida. El proceso de endulzamiento es similar, es un proceso también de absorción. Tenemos el gas que tiene CO2, que bueno, primero hay unas instancias de separación también para proteger la amina de algún condensado que pueda venir con el gas, un filtro también. Y acá, adentro de la columna, de la contactora, se denomina, el gas también corre en contracorriente con una corriente de amina que viene bajando por los platos, y el gas va burbujeando por las válvulas de los platos. Cuando el gas llega arriba, ya se despojó del dióxido de carbono, y si tuviera algo de sulfídrico también se lo dio a la amina. Y bueno, ya sale gas dulce, tiene alguna separación de alguna rastreamina que podamos tener, y ya lo tenemos en condiciones de CO2 para la venta. La amina entra pobre, se va cargando con dióxido de carbono y sale rica, sale cargada con dióxido de carbono por el fondo. Este proceso transcurre a 70 kilos
típicamente, o a más presión, es la presión del gasoducto, ¿no? Todo esto ya tenemos la compresión hecha y estamos haciendo el proceso para ingresar en el gasoducto. Todo el resto de la planta, que cuando uno ve una planta de mina es lo más voluminoso, lo que más equipos tiene, es la regeneración de la mina. La regeneración de la mina es el principio similar a la del glicol, se la calienta la mina para que se despoje el dióxido de carbono y el sulfuro. Ese calentamiento se realiza en esta columna, también es una columna con platos. Esta columna es a presión parecida a la casi atmosférica, un poco más de atmosférica, pero no a alta presión. Y la mina es una solución acuosa, entonces en el reboiler de acá abajo se evapora parte de ese agua y ese vapor que sube es el que calienta la mina y hace que la mina se despoje, digamos, del CO2. Después tenemos, bueno, algún intercambiador de calor, se la enfría la mina, se la filtra y se la vuelve a bombear para inyectarla en la columna absorbedora. Como acá tenemos presión similar a la atmosférica, acá tenemos típicamente 70 kilos, las bombas estas son bombas importantes, tenemos un delta P importante y son las bombas principales y son un poco también las que definen la capacidad de la planta de mina. Cuando hablamos de una planta de mina, hablamos de una planta de 200, 300, 500 mil galones por minuto. Esa es la capacidad de bombeo que tenemos acá. Respecto del ajuste del punto de rocío, consiste en enfriar el gas a 20 o 25 grados bajo cero. Ese enfriamiento ocurre en el chiller, que es un intercambiador de calor, donde de un lado tenemos el gas que está fluyendo, y del otro lado tenemos propano que digamos, se está evaporando. Entonces, esa evaporación de propano les extrae la energía al gas y hace que condensen las gasolinas. Eso pasa a un separador, que es el separador frío, se separan las gasolinas por el fondo y el gas seco ya por la parte de arriba. El gas sale muy frío, igual que la gasolina, por lo tanto se le hace intercambiar calor con el gas que viene entrando para ahorrar algo de energía. Y ya el gas se fue, ya pasó por el proceso y ya salió en especificación. El resto tiene que ver con la gasolina. La gasolina acá está a baja temperatura y a alta presión. Entonces, con la gasolina quedan disueltos metano, etano, propano y butano. Si nosotros agarramos esta gasolina, la ponemos a presión atmosférica y a temperatura ambiente, la cantidad de vapores inflamables que van a estar evaporándose es muy alta. Entonces eso la hace peligrosa y la hace inestable. Entonces, lo que sigue es el proceso de estabilización de gasolina. El proceso de estabilización de gasolina, primero hacemos una primera etapa de despresurización. Acá estamos en los 70 kilos, que es la presión del gasoducto, y acá pasamos a una presión intermedia. Acá se produce la primera separación de vapores, que es parecido a cuando vemos una botella de soda, que cuando se despresuriza salen las burbujas. Los vapores, con la despresurización se desprenden los primeros vapores acá, y después hay una segunda despresurización y un precalentamiento, y la gasolina ingresa a la columna estabilizadora. La columna estabilizadora ingresa relativamente fría todavía por el tope, y a medida que va bajando se va calentando, intercambiando calor y intercambiando también masa con una corriente de vapores que se generó acá en el reboiler de abajo. Esos vapores van subiendo, la gasolina viene bajando, y bueno, en el fondo tenemos gasolina estabilizada, caliente, y en el tope tenemos los vapores que la gasolina esta que estaba fría no logró condensar, y son los vapores de hidrocarburo livianos que queríamos sacarle a la gasolina.
La gasolina después, bueno, normalmente hacemos un intercambio de calor con la que entra para ahorrar energía, se le enfría en un aeroenfriador y ya la tenemos estabilizada. Lo que muestra este diagrama, porque es un diagrama simplificado, es qué pasa con el agua que viene con el gas. El vapor de agua que viene con el gas, cuando nosotros bajamos, si nosotros no hiciéramos nada, bajamos a 25 grados bajo cero el gas y ese vapor se congela y nos tapa todas las cañerías. Entonces, para evitar eso se inyecta monoetilenglicol, que lo que hace es absorber ese gas. Entonces tenemos una corriente acá. En realidad estos separadores suelen ser trifásicos, o a veces hay un segundo separador que hace que podamos separar la gasolina del glicol. El glicol lo separamos y lo enviamos a una regeneración parecida a la regeneradora de TEC que vimos en la deshidratación, y se vuelve a inyectar. Bueno, un aspecto importante de las instalaciones de gas, que me parece que es importante tenerlo presente, es cómo hacemos para prevenir un incendio, o por lo menos mitigar las consecuencias de un incendio en una planta de gas. La característica de una planta de gas es que nosotros tenemos gas que puede estar a 90 kilos, 80 kilos típicamente. Tenemos motores de combustión interna, tenemos regeneradoras con fuego directo, con lo cual siempre está la posibilidad de que haya una fuga importante de gas y que esa fuga genere un incendio. Si eso sucede, la planta la tenemos conectada aguas arriba a toda una red de captación con pozos de gas, y aguas abajo a una red de un gasoducto de transporte que tiene mucho gas almacenado. Se denomina line pack, que es el gas comprimido que tiene un gasoducto que está a 70 kilos, que tiene un montón de kilómetros. Entonces, existe la posibilidad de que alguna de las dos fuentes puedan alimentar un posible incendio dentro de una planta de gas durante un montón de horas. Entonces, la estrategia para mitigar, para apagar un incendio en una planta de gas consiste en tener válvulas automáticas que bloqueen el ingreso y la descarga, aíslen a la planta de los dos sistemas que le pueden aportar hidrocarburos. Por supuesto que separan en este caso los compresores, y se abren unas válvulas de venteo de emergencia o de blowdown que despresurizan la planta, y todo el volumen de la planta es despresurizado y es quemado en un lugar seguro, que en este caso es una antorcha que se encuentra alejada de la planta en un lugar seguro. Para ejecutar este paro de emergencia, nos valemos de sensores de mezcla explosiva, que son sensores de gas que se instalan en lugares estratégicos de la planta, que detectan si hay una fuga de gas, y también algunos sensores de llama. Y además tenemos algunos ubicados también en lugares estratégicos de la planta, algunos pulsadores manuales para que el operador, en el caso de encontrarse en una situación de peligro, pueda accionar un paro de emergencia de manera manual. Bueno, ahora les voy a contar un poco sobre temas más generales sobre las instalaciones de superficie. Típicamente, cuando nosotros vemos un desarrollo completo de un campo, se puede hablar que de la inversión de capital total del desarrollo, las instalaciones de superficie representan un 10%. Este es un valor muy general. Por supuesto que hay gran variabilidad en este dato, y puede haber, digamos,
Es un valor típico general que uno no se sorprendería de ver. Con lo cual, pareciera no ser muy importante, ¿no? O sea, parecía estar dentro de un margen de seguridad que no se toma cuando hace una estimación de costos. El tema que es una inversión que hay que hacer al inicio muchas veces. Y las instalaciones de superficie, algunas se pueden escalar y se puede hacer en varias etapas la inversión, pero hay inversiones que hay que hacerlas completas. Si uno tiene que tirar un gasoducto para llegar a un gasoducto de transporte con la producción de un yacimiento, normalmente lo que se hace es calcular el máximo caudal que puede tener en toda la vida del proyecto, la producción de todo el desarrollo, y esa es la capacidad que uno define para el gasoducto. Porque no es económico tirar primero un gasoducto más chiquito, después tirar otro loop y ir tirando loops. Entonces eso hace que las instalaciones de superficie en muchas oportunidades se conviertan en la llave para un desarrollo nuevo. Si estamos en un área nueva, relativamente alejada, donde tenemos que empezar, tenemos un pozo exploratorio que dio bueno, y tenemos que arrancar con la digamos, con el desarrollo. A veces poder resolver las instalaciones de superficie son la llave para poder viabilizar el desarrollo del área. Entonces, en ese sentido, algo que muchas veces nos ayuda es explorar sinergias con vecinos. Es algo que hacemos y que tenemos que siempre tener presente es cuáles son las instalaciones que tienen los vecinos, y si alguna operadora que opera en la zona tiene capacidad remanente para que nosotros le podamos contratar, al menos durante las etapas tempranas del desarrollo. Y eso nos permite iniciar el desarrollo, conocer el yacimiento, ver realmente cuán productivos son los pozos, y tener tener más información al principio, como para poder, ya una vez que tenemos más conocido el yacimiento y mejor definido el desarrollo, poder seguir con la inversión de la capacidad total. Pero bueno, eso es un tema que es muy importante, poder explotar las sinergias entre las distintas operadoras que operan en una región. Relacionado los proyectos de desarrollo y con cómo los vamos definiendo, una cosa que ocurre, que a mí, en mi experiencia, he visto en muchas oportunidades, tiene que ver con cómo es la interacción entre los distintos equipos de trabajo cuando estamos armando un plan de desarrollo, cuando estamos haciendo una evaluación económica de un desarrollo nuevo. Lo denominé el FI porque, bueno, lo que quiero mostrarles es cómo afecta a la economicidad de un proyecto o a un económico los márgenes de seguridad que nos vamos tomando los distintos grupos de trabajo a la hora de poner una estimación. Estos números no tienen, o sea, cualquier semejanza con la realidad es pura coincidencia, son números que son inventados por mí, traté de hacerlos armarlos lo más verosímil posible, pero bueno, probablemente algo se me haya escapado. Lo que hice acá simplemente es imaginarme un desarrollo con una producción de gas, con estos valores. Calculé un económico muy sencillo, sin regalías, sin impuestos, sin nada.
como para ver un poco si modificamos los datos de entrada, cómo nos da el económico. Es un ejercicio muy teórico y muy sencillo para, para ver cómo funciona la matemática, digamos, de un económico. Vamos a tener un equipo de reservorios que va a estar estimando una producción, va a ser un pronóstico de producción a lo largo del tiempo, y va a definir cuántos pozos y más o menos dónde van a ir estos pozos. Vamos a tener un equipo de perforación y workover que va a estimar un costo por pozo, en este caso lo pusimos como 5 millones de dólares por pozo. La gente de instalaciones va a definir un costo de una inversión en instalaciones de superficie. La gente de operaciones va a definir un OPEX por año y el equipo de comercial va a pronosticar un valor, del gas, un precio del gas. Con todos estos datos, si nosotros tuviéramos el 100% de certeza de que tenemos y que se van a dar estos valores, a nosotros nos da un van de 234 millones de dólares. Ahora, supongamos que cada uno de estos equipos de trabajo se toma un margen de seguridad porque dice, bueno, yo no estoy tan seguro de la producción, no estoy tan seguro del CAPEX, y cada uno se toma un 10% de más. La gente de reservorios toma una producción 10% menor, tanto perforación y workover como instalaciones toman un CAPEX un 10% mayor, el OPEX va a ser de 22 millones de dólares por año, y la gente comercial dice el precio de gas es de 2,7 dólares al millón de dólares. En ese caso, el banco baja a la mitad, prácticamente. El valor actual neto de nuestro proyecto se reduce a la mitad. Si en vez de 10% hacemos un 15%, lo reducimos a 56 millones de dólares, y si ya vamos a 20%, tenemos un proyecto que vamos a estar invirtiendo cerca de, en este caso van a ser más o menos un 20% más, casi 300 mil dólares, 300 millones de dólares para ganar un millón de dólares, para tener un valor actual neto de un millón de dólares. Prácticamente va a quedar en el 500. Con esto, digamos, y esto para mí, o sea, esto es una destrucción de valor. ¿Qué ocurre cuando los equipos de trabajo son demasiado conservadores a la hora de hacer una estimación? Lo que podríamos esperar, digamos, es que si todos ponen margen cero, quizá las instalaciones salgan un poco más caras, pero la producción sea un poco mayor de la esperada, o el precio del gas sea un poco menor que el que dijimos, pero los pozos cuesten también un poco menos. Entonces, los errores, lo que uno podría esperar es que si todos ponen su mejor estimación, los errores se irían como compensando, y entonces el van no estaría, el van final no sería, no debería ser tan diferente al que nos dio al principio. De última, lo que se podría hacer es que cada uno ponga el valor sin tomarse ningún margen, y finalmente nos podemos tomar un margen de un 10, un 15, un 20% en el van, estaríamos cubiertos. Cosas que yo creo que empeoran esta situación, o que hacen que esto se mueva hacia márgenes más altos, cuando la gente de los equipos de trabajo siente que los errores en la organización se pagan muy caros. Cuando hay una cultura de ir a cazar el error, ir a encontrar el culpable, o castigar el error en sí, no hay tolerancia al error, la gente se pone cada vez más conservadora, y finalmente terminamos destruyendo valor.
Y lo otro que en las organizaciones más tradicionales y con culturas más digamos, más tradicionales, eh, a veces se da que no está tan habilitado el intercambio de información y la charla entre los distintos equipos de trabajo, entre los integrantes del grupo de trabajo. Tenemos los líderes de cada grupo de trabajo que monopolizan información, entonces les hacen el cálculo y ellos, cada uno le agrega su fee, pero hay mucha incertidumbre porque hay cosas que definen la gente de reservorios y la gente de reservorios no se da cuenta de cómo le definen el número a la gente de instalación. Entonces, si pudieran hablar entre ellos, hay mucha incertidumbre que se podría resolver. La mejor forma para asegurarnos que los márgenes sean los más chicos posibles y la incertidumbre sea la menor, que no destruyamos valores, que haya un intercambio muy fluido de información entre todos los integrantes de los equipos. Eso muy probablemente puede generar mucho ruido, entonces ahí los líderes son los que tienen que asegurarse de que esa información fluya de manera coherente, de resolver algún cortocircuito que pueda haber, y de asegurarse que todos los grupos están en foco y están en la misma página. Pero bueno, esa es un poco la manera que yo creo que se tienen que manejar. Y esta destrucción de valor, por no trabajar en equipo, esta es una de las expresiones que tienen, pero hay muchas otras situaciones en nuestra actividad en la cual el hecho de no tener un real trabajo en equipo y compartir información hace que se destruya valor. Acá lo que está pasando es que al accionista le estamos escondiendo el valor de un proyecto. Y puede terminar decidiendo matar el proyecto antes de que nazca, porque fuimos cada uno de los integrantes de estos equipos de trabajo, por aprensión a quedar expuesto, sobreestimó algún dato y bueno, eso es un poco lo que les quería mostrar respecto de esto. El otro tema que es muy muy común en nuestra actividad, tiene que ver con la decisión de si tenemos que implementar un proyecto, tenemos que hacer una planta nueva, imaginemos una planta de compresión y tratamiento. ¿Qué hacemos? ¿La construimos y la planta es de la operadora? ¿O hay un contratista que construye la planta es propiedad del contratista y la opera y mantiene el contratista? La planta es la misma, el proyecto es igual, el gas, la capacidad, todos los aspectos operativos y técnicos son los mismos, la diferencia es contractual y de quién es la instalación. Me encontré muchas oportunidades tomando esta decisión o definiendo si convenía hacer un rental o construir una planta. Una de las cosas más que a mí me parece que son importantes de tener en cuenta es que el dueño de la planta es quien tiene que definir qué mantenimiento se realiza y tiene que comprar y proveer los repuestos normalmente. Esa por lo menos es la forma en que yo siempre lo vi y siempre lo abordé. Por lo tanto, imaginémonos una planta compresora. Si la compañía es dueña de los compresores, la compañía tiene que tener una estructura de ingeniería de mantenimiento que defina cómo se mantienen esos equipos. Más allá de que por ahí la operación y el mantenimiento en sí lo realice un contratista, quien define qué es lo que se hace y controla lo que se hace, tiene que ser el dueño de la instalación. Entonces, bueno,
para la alternativa de que las instalaciones sean de la operadora, las ventajas que tiene claramente es que es una instalación propia, construida bajo los estándares de la compañía, y eso me da por lo menos todas las herramientas, tengo todas las herramientas a mano para definir cómo se opera, cómo se mantiene y resolver cualquier problema que surja, aplicando más recursos si es necesario, cambiando, si tengo un contratista de operación y mantenimiento que tiene inconvenientes y que veo que no funciona, lo puedo cambiar. Estoy mucho más libre y tengo todas las herramientas a mi mano como para asegurarme que tanto la seguridad como la confiabilidad de la planta las puedo maximizar. Y eso hace que los objetivos estén perfectamente alineados entre la operación y el objetivo de la compañía, que es vender gas y maximizar la disponibilidad. Eso tiene, digamos, como aspectos negativos, eso puede ser caro. En principio, el impacto financiero en el cash flow del proyecto, cuando yo tengo que hacer una inversión inicial muy alta. Eso me pega en el proyecto. El tema de la mayor estructura y el aumento de stock de repuestos lo voy a mencionar mejor con el rental, que es la contra en este caso. Digamos. Es una de las partes positivas del rental. Y otra cosa que sí ocurre es que muchas veces es posible que yo caiga en un sobremantenimiento en pos de maximizar la disponibilidad. Y por la ley de los rendimientos decrecientes, cuanto más me acerco a la disponibilidad 100%, más caro me resulta todo el mantenimiento que tengo que hacer. Entonces, es muy probable que una operación propia, los costos de mantenimiento de una operación propia sean más caros que los de una operación rentada. En cuanto al rental, bueno, el efecto financiero en el proyecto, digamos, en el cash flow del proyecto, tiene que ver con, yo lo asimilo al efecto de una financiación. En vez de poner la inversión inicial, yo tengo un costo operativo al que me comprometo a pagar durante un tiempo determinado. Entonces, tiene un efecto similar al de una financiación digamos, suele ser ventajoso desde el punto de vista de la rentabilidad del proyecto. En cuanto a la estructura, el hecho de que el contratista tiene la estructura de ingeniería de mantenimiento, en realidad lo que hace es que hay contratistas que tienen muchos equipos, tienen muchos miles de HP en compresión, por ejemplo, montados en todos los yacimientos de Argentina. Entonces, eso los ayuda a optimizar la estructura de ingeniería de mantenimiento, porque con un equipo relativamente reducido pueden atender a todo el parque completo de compresores. Lo mismo pasa con la gestión de stocks. Si estandarizan mínimamente sus equipos, su parque de equipos, entonces los stocks también de repuesto los pueden tener una gestión mucho más eficiente que una operadora que tiene, no sé, 10 o 15 compresores. Si ese contrato de rental fue licitado en una licitación así, bien competitiva, esa optimización se espera que se traduzca al precio. Entonces, normalmente los contratos de rental suelen ser más baratos. Y además, el contratista de operación, el contratista de compresión y tratamiento, es su especialidad y su negocio es la compresión y tratamiento, con lo cual los mantenimientos van a tender a ser los óptimos, no va a sobremantener ningún equipo.
y ahí pasamos a algo que puede ser bueno desde el punto de vista de los costos, pero donde tenemos que tener cuidado desde el punto de vista de la calidad. Y en esto, digamos, no quisiera que a partir de ahora lo que parezca que estoy en contra de un rental, ¿no? Yo he trabajado con contratistas de rental que agregan mucho valor y que son, bueno, un tema que no mencioné es el know-how. Son especialistas en operación y mantenimiento de estos equipos. Y hay veces que hay yacimientos que son muy petroleros, por ejemplo, que tienen gas asociado, no tienen una cultura de, de tan ligada al gas, la cultura es más petrolera, entonces les viene bien incorporar know-how con un contratista especializado, ¿no? Y los hay y muy buenos. Lo que, lo que pasa a veces, hay una tendencia en las operadoras de que cuando no siempre se da, pero es algo típico, que cuando tenemos un contrato de operación y mantenimiento, se toma como corremos el riesgo de tomarlo como una caja negra. Eh, le damos gas en la brida de entrada, recibimos el gas en la brida de salida y en el medio miramos la disponibilidad. Y el hecho de tener un contrato escrito no nos asegura y no nos garantiza que los estándares operativos y de mantenimiento vayan a ser los que nosotros necesitamos. Entonces, y además no siempre es fácil asegurar esa calidad durante la licitación. Entonces, bueno, ahí es donde para mí es crítico trabajar junto con abastecimiento para poder definir bien cuál es el listado de oferentes. ¿A quién nosotros le vamos a pedir que nos cotice un servicio de renta? Porque de esta manera, si nosotros logramos asegurarnos que sean empresas que tengan espalda operativa, que tengan estructura suficiente como para llevar adelante estas operaciones, y que puedan responder ante un desvío, porque después nosotros también no lo tenemos que tomar como una caja negra, sino que tenemos que activamente ejercer una fiscalización de los contratos y cómo manejan el mantenimiento y cómo manejan la operación de los equipos. Si no logramos cerrar, digamos, una lista de contratistas que realmente tienen esa capacidad, corremos el riesgo de que termine ganando el contrato alguien que empieza a tener problemas una vez que empezó a operar. Y cuando alguien construyó una planta y gastó un montón de millones de dólares, un contratista, y empezó a operar dentro de nuestro yacimiento y empieza a tener problemas, y vemos que esos problemas no son fácilmente resolubles, porque es un problema más intrínseco de la compañía, o porque con el precio que ofertó no le cierran los números, estamos en una situación complicada, porque ahí tenemos no solamente temas de, por supuesto que la disponibilidad se pone en juego y nuestro negocio, estos son contratistas que manejan toda nuestra producción, entonces están en el medio, en el corazón de nuestro negocio. Sino que hay que tener en cuenta que estas instalaciones de gas, con gas a presión y que requieren de sistemas instrumentados de seguridad como los de paro de emergencia. Entonces, esos sistemas tienen que estar bien mantenidos y los estándares operativos tienen que ser los correctos. En cuanto a, digamos, en cuanto a la operación y mantenimiento de estas plantas, hay una relación entre la cultura operativa que tiene que ver con las políticas, las directrices, la disciplina operativa, las competencias técnicas y de seguridad de la gente, y tener operadores enfocados y comprometidos, y
y el estado de las instalaciones. Cómo hacemos el mantenimiento, qué herramientas utilizamos, cómo definimos los mantenimientos, el ciclo de identificación, planificación, de programación, ejecución y análisis, que es el ciclo administrativo del trabajo de mantenimiento, y la disciplina y la mejora continua, ¿no? Si las dos cosas funcionan bien, tenemos instalaciones que se mantienen como corresponde y la operación es correcta, porque tenemos todos los sistemas funcionando bien, todos los enclavamientos funcionan perfectamente y la operación sigue los procedimientos y estamos en el proceso de mejora continua. Si tenemos una situación en la cual alguna de las dos patas empieza a fallar, repercute en la otra. Entonces, una instalación que empieza a estar en mal estado genera problemas operativos, y en esa adaptación que empiezan a hacer la operación a esa instalación que no está en condiciones, se empieza a forzar la instalación y se empieza a degradar la instalación y se degrada la cultura operativa. Un círculo vicioso como este que estoy describiendo, realmente implica no solo la operación, sino que también la seguridad de la instalación, ¿no? Entonces, es por eso que, digamos, tenemos que hacer todo lo posible para que cuando estamos una definición de un contrato de rental y de presión, digamos, de rental de una instalación de gas, tenemos que asegurarnos que los contratistas que van a participar tienen la capacidad de mantener, de cumplir y de estar a la altura de lo que nosotros queremos. Bueno, finalmente, un poco contarles o comentarles cómo veo yo el rol del ingeniero de instalaciones en el upstream, ¿no? En principio, lo primero que aprendí yo cuando empecé a trabajar en instalaciones del upstream es que el ingeniero de instalaciones hace una gestión integral de los proyectos. Mi primer trabajo fue en una constructora como ingeniero de procesos, y en un trabajo mucho más especializado en una disciplina, en ingeniería. Por supuesto que eran proyectos mucho más grandes. Cuando pasé al upstream como ingeniero de instalaciones, me di cuenta que yo tenía que hacer la gestión completa del proyecto, desde la identificación de la necesidad hasta la puesta en marcha. Todo lo que había en el medio lo tenía que hacer. Entonces, es una gestión integral, es técnico y también es de gestión. Es muy importante, donde yo creo que una de las cosas donde el ingeniero de instalaciones se agrega más valor, es en la definición del alcance del proyecto. O sea, detectar la necesidad, definir bien el alcance del proyecto, la complejidad que le vamos a dar a nuestra instalación, es clave. Y para eso tiene que tener una visión práctica y operativa. El contacto y la comunicación con la gente de operaciones es fundamental, porque le da una visión operativa que lo ayuda a optimizar el CAPEX y optimizar las instalaciones, y no caer en soluciones que a veces son demasiado sofisticadas para lo que se necesita, ¿no? Y un tema que también tiene que tener presente y tiene que manejar constantemente en las instalaciones es la gestión de cambios y la seguridad de los procesos, cómo se implementa la seguridad de procesos en los proyectos, ¿no? La operación de los yacimientos cambia constantemente y constantemente se están haciendo modificaciones en las instalaciones. Entonces, bueno, es importante que el ingeniero de instalaciones tenga siempre presente cómo llevar adelante la gestión de cambios para asegurarnos de que tenemos
de que seguimos con la modificación que estamos haciendo, seguimos teniendo la seguridad de procesos resuelta, ¿no? Porque bueno, estas son instalaciones que tienen su criticidad y hay que en todo momento eh, asegurarnos que estamos cumpliendo con la seguridad del proceso. Bueno, hasta acá era lo que quería contarles, espero que les haya resultado interesante. Es un poco raro hablarle a la cámara, así que espero que sigan, que hayan seguido con la charla interesados. Bueno, creo que Sí, desde ahora acá viene perfecto. Sí, muchas gracias. Bueno, muy bien. Bueno, muchísimas gracias por la presentación. Un simple comentario, yo ahora en este momento estoy pegando en lo que es el chat una encuesta, los invito a todos a contestarla, nos sirve para ver los futuros temas y lo dejo a Joaco que te formule las preguntas que fueron haciendo a lo largo de la charla y si alguno quiere formular alguna pregunta más, vamos a ir viendo por una cuestión de tiempo las preguntas que lleguen a hacer, pero bueno, los invitamos a seguir así. Bueno, ahí van un par de preguntas. Voy a arrancar por la parte técnica, que fue la primera parte de la charla. Acá uno pregunta, ¿cuánto tiempo pasa en general en la cuenca neuquina hasta que es necesario colocar compresión de media presión, digamos? Qué buena pregunta. Hace 2 años estoy en la cuenca neuquina y es un tema que la verdad que no, eh, pero por ejemplo, los pozos de shale que arrancan en alta presión, típicamente 1 año y medio más o menos, 2 años ya hay que pasarlos a media. Con el tight, sinceramente me encontré con plantas que ya tenían compresión de media y compresión de baja instalada y la verdad que no tengo presente cuánto tardaron en montar la compresión, pero son años que pasan, ¿no? Sí. Ahí va otra. Preguntan, ¿existe un diagrama de flujo o cadena de decisiones a la hora de decidir entre un método de endulzamiento u otro? Eh, no tengo presente que haya un diagrama de flujo así definido. Tiene que ver con las condiciones. El endulzamiento por amina típicamente pueden usar hasta determinado porcentaje de CO2. Lo que yo tengo presente es, no sé, hasta un 30% de CO2 podemos utilizar endulzamiento por absorción por amina. De ahí para arriba ya empiezan a jugar, empieza a ser conveniente el método de membranas. Son los dos métodos que yo conozco. El método de membranas lo que tiene es que tiene un descarte de metano importante. Muchas veces compite el gas combustible que vos gastás en la planta de aminas para regenerar la amina. Y además requiere de mucha compresión y las membranas son equipos que tienen su complejidad. Depende de la tecnología que se usa, inclusive a veces eh, tienen problemas con la formación de condensados que pueden dañar las membranas. Bueno, son equipos que tienen su complejidad. Pero bueno, típicamente tiene que ver con el porcentaje de dióxido de carbono que tenemos para separar. Lo otro que se utiliza cuando tenemos un gas que tiene mucho dióxido de carbono, bueno, se lo utiliza como se monta muchas veces se monta generación eléctrica y bueno, se vende
en vez de vender moléculas, vendemos electrones. Hay equipos de generación eléctrica que pueden quemar gases con hasta 60% de dióxido de carbono o más. Entonces, bueno, esas son las tres formas de tratar un gas ácido con las que me encontré, que conozco, ¿no? Muy bien. Bueno, ahora pasando a otra etapa. Acá preguntan, ¿en qué escala suele convenir el rental o la instalación propia? O sea, desde equipos o ya operaciones enteras directamente. ¿Hay ahí un valor, un estimado? Mm, La verdad que es una... A ver si entiendo la pregunta. Solamente rentar un equipo o rentar una planta completa. Parece que por ahí viene la pregunta. Eh, lo que yo, digamos, con lo que yo me encontré cuando uno renta una planta completa, eh, un aspecto que yo no mencioné es que si cuando termina el contrato eh, la planta sigue siendo necesaria porque yo tengo todavía gas para inyectar, gas para tratar, y la planta es del contratista, eh, digamos, digamos, la negociación con el contratista se pone complicada porque la barrera a la entrada de un posible competidor es altísima, porque alguien tendría que construir una planta igual al lado y eso es inviable económicamente. Entonces, normalmente lo que se hace es, los contratos de rental tienen una opción a compra al final, o para que el contratista tenga que por lo menos competir al final por su opción a compra, o sea, porque que le compre la planta. Eh, y esa es un poco la definición digamos, eso es como se resuelve el tema de que la planta es difícil de sacar y llevarse y traer otra nueva. Es muy caro eso. Si uno tiene la planta y renta solamente los compresores, por ejemplo, los equipos de compresión, bueno, ahí se salva una gran parte de eso porque los compresores son equipos más fáciles de reemplazar. También es un lío, ¿no? También es carísimo, pero sería un poco más sencillo en el caso de que uno no llegue a un acuerdo. Eh, la verdad que también tiene que ver con la cantidad de tiempo que yo espero que voy a tener la planta en funcionamiento. Eh, a veces yo tengo una planta y hay una parte de compresión que yo sé que la voy a tener un tiempo, pero que después no la voy a necesitar más. Entonces, bueno, rento esa parte, pero la planta es mía. La verdad que no hay una. Esto es, cada caso hay que evaluarlo, como que no hay reglas generales, o por lo menos yo no conozco alguna regla general como para definir exactamente uno puede ingresar por una punta y de acuerdo a determinadas características uno termina decidiendo si conviene una cosa o conviene la otra. En todos los casos lo fui abordando de manera puntual y analizando estos factores y otros más, digamos, ¿no? Estos son los que les comenté, son un poco los que yo creo que son más importantes. Perfecto. Acá siguiendo con la parte de rental, preguntan cuál es el grado de seguimiento que desde una operadora se le puede hacer desde operación y mantenimiento de la empresa de rental. Y es, digamos, todo el seguimiento este, que uno quiera en realidad, ¿no? Cuando uno define un contrato, se pueden definir, a ver, todo el seguimiento que uno quiera y que la compañía de rentas le esté dispuesta a firmar en un contrato, ¿no?
Normalmente, al menos el mantenimiento y la integridad de los equipos y el mantenimiento de los sistemas de seguridad hay que seguirlos. Y cuando hay un desvío hay que estar encima, digamos. Eso es fundamental. Eh, este, por esto, ¿no? O sea, la caja negra no le sirve a nadie. Porque si el contratista es un contratista que tiene altos estándares operativos y de mantenimiento, bueno, hacemos un seguimiento, pero todo anda perfecto y no tenemos inconvenientes. Es un reaseguro. El tema es cuando el contratista empieza a tener problemas. Es importante eh, incentivarlo a que los vaya resolviendo en tiempo y forma, como para que no, porque si el contratista se mete en problemas, nos metemos nosotros, ¿no? Junto con él. Ahí la alianza estratégica tiene, digamos, tiene las dos caras, ¿no?, de la moneda, ¿no? La parte positiva, que son aliados estratégicos, quieren una relación a largo plazo con nosotros. Bueno, si el aliado estratégico no está a la altura de lo que nosotros necesitamos, estamos en problemas. Por eso el seguimiento eh, es importante hacer un seguimiento. Hay contratos que definen hasta índices operativos, se hacen reuniones periódicas de seguimiento con KPIs. Uno hasta puede exigirle horas de capacitación de la gente. Y bueno, puede hacerlo. O sea, lo que sí hay que tener presente es que uno también tiene que tener alguna mínima estructura como para poder fiscalizar lo que se está haciendo, ¿no? Por supuesto, bueno, si uno no tiene compresores en el área, porque somos una empresa que no tenemos compresión, todas las rentamos. No vamos a tener un especialista en mecánico en compresión, pero sí tenemos que tener un supervisor de mantenimiento o un gerente de mantenimiento, depende del tamaño de la empresa que tenemos, de operación que tenemos, que esté encima del mantenimiento que hace el contratista a las instalaciones. Porque son ese tipo de controles que le sirven a las dos componentes. Muchas veces los desvíos son por temas de alguna limitación de la supervisión del contratista o de alguna limitación operativa que tiene el personal de contratista en la zona. Bueno, es importante levantarlo y ponerlo arriba de la mesa como para que el contratista tome acción y, y la cosa se acomode rápidamente, ¿no? Perfecto, perfecto. Ahí mencionaste, Santiago, los KPIs. Acá preguntan qué KPIs en general se usan en los proyectos de compresión de gas. Mencionaste alguno, pero no sé si querés ahondar ahí. A ver, el primero es obviamente la disponibilidad y después temas relacionados con, déjame pensar, bueno, están todos los KPIs de seguridad relacionados con accidentes, incidentes, esos son los estándares que siempre se les piden a los contratistas. Eh, y, y hay KPIs relacionados con cumplimientos de, ¿cómo se llama? Con el backlog de mantenimiento, con el cumplimiento del programa de mantenimiento de las instalaciones. Básicamente son los que, bueno, y los KPI también relacionados con la capacitación de la gente, las horas de capacitación. Son los que me vienen a la cabeza. Sé que hay algunos más, pero no los tengo presentes en este momento. Se me hizo medio una laguna. Bien, muy bien. Acá preguntan, volvemos a la parte técnica. ¿A qué presión y temperatura opera la columna estabilizadora de gasolina? ¿Cuál es el objetivo de la estabilización? Preguntan. Qué buena pregunta. La verdad que no la tengo presente, la presión y la temperatura exacta, pero debe ser, a ver,
debe ser una presión bien baja y el objetivo de la estabilización de la gasolina, voy a retroceder como para ver si estamos. El objetivo de la estabilización de la gasolina es sacarle los livianos a la gasolina para que cuando la tengamos a presión y temperatura ambiente no esté desprendiendo vapores. Por eso que la calentamos en el fondo y sí, está a menor presión, pero la verdad que no sé, no recuerdo exactamente qué resultado. Trabajaba 5 kilos, la verdad que no lo tengo presente. Pero sí, el objetivo es ese, el objetivo es que la gasolina que sale por el fondo, estando a temperatura y presión ambiente, tenga una tensión de vapor rate eh, que la haga segura, digamos, ¿no? No que no esté la intimidad de mis hijos, idiota. Entonces Barbosa le contestó con 5 puntos precisos. ¿Quién posó para la foto metiendo a los chicos en la política? Él. pasó. ¿Quién la puso en la web? Cafiero. ¿Quién sabe cuáles son sus hijos aparte de los que los conocen? Bueno, nadie, por supuesto, pero él fue el que lo llevó, puso la fotografía. Ustedes los K, dice Fargosi en el 4 punto. ¿Saben Alguien puso ahí. Y el 5, respete el cargo que solo lo Sí, me parece que sí. no le pertenece. Sí. ¿Qué pasó? Estamos teniendo un problema con audio, ya lo solucionamos. Un momento. Le iniciaron una demanda y una denuncia al doctor Alejandro Fargosi, que por supuesto no va a prosperar, salvo que caiga en manos de un juez ultraquinerista, pero sería una locura que eso prospere, ¿no? Porque una verdadera pavada. Insisto, no hubo invasión de la intimidad de los hijos de Cáfilo. No fue a publicar una foto que estaba escondida en un archivo y que se metieron y lo hackearon. La puso él en su Instagram, así que... Disculpen. Bien. Bueno, la verdad que no me acuerdo la presión y temperatura exacta se las debo. De la columna estabilizadora estuve tratando de hacer memoria, pero la verdad que no la tengo presente. Pero bueno, sí, la idea es sacar, es que la gasolina que viene cargada con los livianos por el hecho de haber condensado a alta presión y a muy baja temperatura, esos livianos los desprenda en la columna y quede estabilizada como para poder manejarla, para poder transportarla en un camión o para poder tenerla en un tanque atmosférico. Bueno, muy bien. Y acá para terminar, te comentan, uno comenta, ¿qué te gustaría, o sea, en tus años de experiencia en el upstream, qué te gustaría trasladar o comentarles a los procesistas o ingenieros de facilities para el futuro de tu experiencia? Así como cosas que les pueda transmitir. Bueno, un poco, a ver, con este ejemplo, ¿no? Yo cuando estuve en mi experiencia a lo largo de los años, me tocó formar parte de organizaciones con diversas culturas, las más diversas que se les puedan ocurrir. Y personalmente, cuando mejor me fue y cuando yo realmente me pude desarrollar mejor, fue cuando había un ambiente de libre intercambio y donde había realmente trabajo en equipo y la gente trabajaba de manera libre y se podía comprometer y había una buena, había tolerancia al error y compromiso y trabajo en equipo. Cuando estuve en lugares donde la cultura era más, digamos, tradicional o donde la cultura era más
verticalista, donde había celos profesionales, se trabajaba de manera, se escondía información, ese tipo de cosas. Fue cuando peor me fue y cuando peor resultados logré en mi carrera. Con lo cual, mi recomendación es que si ustedes se ven que están en un lugar con una cultura así como esta que describo, bueno, vayan pensando en tener un cambio. Creo que cada vez quedan menos lugares así. Hoy por hoy, con esto de los ambientes colaborativos, el hecho de que se hayan puesto en boga los ambientes colaborativos y esta forma de trabajar, hace que muestra que las organizaciones están evolucionando, con lo cual hay muchas organizaciones ya con otra cultura y que encaran esto encaran el trabajo de una manera más moderna y más participativa. Con lo cual, sí, mi recomendación es que busquen ese tipo de ambiente de trabajo para desarrollarse y que busquen un lugar donde se valore el compromiso y el trabajo en equipo. Bueno, Santiago, por una cuestión de tiempo, vamos a dejar acá las preguntas. Te agradecemos muchísimo la presentación. No sé si podés poner el último slide que te habíamos por pasado. supuesto. Bueno, si hay alguno que no respondió la encuesta, insistimos, por favor, si pueden. Y bueno, los invitamos a que asistan a la siguiente charla. Seguimos con el miércoles como marco de nuestras charlas. En este caso, creo que es a las 15 horas, a confirmar en nuestro Instagram y nuestro LinkedIn. Así que bueno, muchas gracias a todos por insistir y nuevamente muchas gracias, Santiago, por tu charla. Bueno, No, muchas gracias a ustedes por la invitación. Un gusto. Muchas gracias.